Hola a todos, bienvenidos al curso de Electrónica Analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto empieza ya. El día de hoy vamos a ver cómo funcionan nuestras fuentes de corriente, cómo se polarizan, cómo se analizan y igualmente las vamos a utilizar en un ejemplo con un amplificador diferencial para que nos quede bien a profundidad este tema. La primera fuente de corriente que utilizaremos es el espejo de Whitlar o fuente de corriente de espejo. Entonces aquí nosotros tenemos un circuito, un dibujo de una interpretación de cómo es nuestra fuente de corriente Whitlar o nuestra fuente de corriente de espejo, en la cual nosotros vamos a tener una IX producida por este circuito que me va generando aquí una corriente de emisor, la cual se me va a ver reflejada en este punto, donde obviamente vamos a tener como corriente de base I de emisor sobre beta, I de emisor sobre beta, y la corriente que va a circular por aquí pues obviamente tiene que ser estas dos, que va a ser 2 veces I de emisor sobre beta. Ya hacemos el análisis matemático de eso. Entonces, ¿qué obtenemos nosotros? Sabemos que nuestra I de base va a ser igual a I de emisor sobre beta más 1, lo que es aproximadamente I de emisor sobre beta. Tenemos nuestra IX, pues que va a ser igual a la I de emisor que nosotros tenemos que está pasando por este lugar, más 2 veces I de emisor sobre beta, lo que nos da I de emisor factor de 1 más 2 sobre beta, que esto pues dividiendo a ambos lados y multiplicando por beta, podemos dejarlo de esta forma, que nos da beta más 2 sobre beta por I de emisor. Lo que nos da, pues obviamente sabemos un beta más 2, por ejemplo sería 102 sobre 100 teniendo un beta de 100, pues va a ser IX aproximadamente I de emisor, que va a ser esta I. Es decir que nosotros determinando IX vamos a hallar la corriente de espejo que se me va a reemplazar en I, que va a ser BCC menos el voltaje base emisor sobre RX. De esa manera nosotros reflejamos la corriente allí. Ahora supongamos que tenemos la siguiente configuración, entonces pues vamos a analizarlo y pues vamos a concluir de esto. Entonces, como podemos ver aquí, nosotros vamos a tener una I de base que entra acá, una I de base que entra acá y una I de base que entra acá, suponiendo que todas las I de base son I de emisor sobre beta, I de emisor sobre beta, I de emisor sobre beta. De manera que nosotros tenemos que IX pues va a ser a esa igual a I de emisor 3 veces la I de emisor sobre beta, lo que nos da que es beta más 3 sobre beta. Si tenemos un beta lo suficientemente alto, es decir, por ejemplo un beta de 100 de 200 donde el margen de error es inferior al 5%, pues nuestra IX va a ser igual a nuestra I de emisor. Ahora vamos a imaginarnos nosotros que tenemos la siguiente configuración. Con esa configuración pues vamos a ver cómo es el análisis de esta.
Para este caso que nosotros tenemos, como tal la corriente, sea cual sea la trayectoria de voltaje que tome, me va a pasar a través de un voltaje base emisor, que es el que tenemos aquí, y pues este punto es este mismo, va a pasar a través del mismo voltaje base emisor de estos dos. Estos dos están en paralelo, entonces tenemos la misma caída de voltaje. Analizando esa trayectoria tenemos que Ix va a ser igual a BCC menos 2 veces el voltaje base emisor sobre Rx. Y aquí que tenemos que si X, pues si X va a ser igual a la I de emisor sobre beta más la I de emisor. Es decir, ya sabemos nosotros de las demostraciones hechas acá, pues que Ix va a ser aproximadamente la corriente de emisor. A continuación tenemos otra configuración nosotros pues de fuente de corriente y esta es súper sencilla. ¿Qué teníamos nosotros? Esto es un FET, canal N, tipo empobrecimiento, un JFET. Es decir, nosotros lo estrangulábamos con voltaje negativo. A voltaje 0 o superior, ¿a qué corriente funcionaba? Pues simplemente nosotros de esta manera, configurando con un JFET, el espejo de corriente que nosotros vamos a tener va a ser esta I, pues que esta I va a ser igual a I de SS, porque obviamente en este punto va a caer un voltaje superior a 0 o igual a 0. Es decir, con ese voltaje nosotros tenemos un estrangulamiento completamente abierto nuestro FET y va a circular la corriente máxima que puede circular por este, que es nuestra I, Drain Source de saturación. Y con esto tan sencillo simplemente diseñamos una fuente. A continuación vamos a hacer un ejemplo para esta configuración. Con eso encontramos cuál es nuestra corriente reflejada, que I va a ser igual a Ix, que va a ser igual a 5.65 miliamperios. Entonces, para este caso realizamos un ejemplo que si Rx es igual a 1.3K y BCC es igual a 6 voltios, pues vamos a tener que nuestra Ix va a ser igual a 6 menos 0.7 sobre, asumiendo un voltaje base emisor de 0.7, ¿no? Sobre 1.3K, que me da 4.08 miliamperios. Como Ix sabemos que va a ser igual a las I reflejadas, pues vamos a tener que es 4.08 miliamperios. Ahora vamos a hacer con los mismos valores para este caso. Como lo observamos para este caso, al tener un voltaje bajito de 6 voltios, incrementarle 0.7, es decir, como tenemos 2 veces el voltaje base emisor, tuvo una variación considerable de 4.08 miliamperios a 3.54 miliamperios. Con esto tenemos las distintas configuraciones que utilizamos para las fuentes de corriente por espejo o fuentes de corriente tipo Whitlar. A continuación vamos a ver nuestra fuente de corriente con BJT. Vamos a hacer el circuito y vamos a analizar. Entonces vamos a tener un transistor, el cual va a tener una polarización entre R2 y entre R1 en la base, y vamos a tener pues obviamente una resistencia de emisor, y vamos a encontrar nuestra corriente I, que va a ser aproximadamente nuestra misma corriente de emisor. Entonces lo primero que nosotros tenemos es pues el divisor de tensión entre estas dos partes. ¿Cómo sabemos cuál es el voltaje que cae en la base? Pues fácil, tenemos una corriente aquí, el divisor de tensión y el divisor. Recuerden que el divisor de tensión es entre un punto y tierra. Entonces es lo mismo que decir, ojo, aquí yo ya tomé el VE negativo en la trayectoria de corriente, de manera que este VE sería un voltaje positivo. Igualmente ya hacemos un ejemplo, donde el voltaje en la base va a ser R1 por menos VE sobre R1 más R2. El voltaje en el emisor va a ser igual a pues el voltaje en la base menos el voltaje base emisor.
emisor. Y la corriente de emisor va a ser igual al voltaje en el emisor menos el voltaje en el emisor sobre RE, teniendo una corriente de emisor que va a ser al voltaje en la base menos voltaje base emisor más el voltaje polarizado sobre RE, que va a ser aproximadamente mi corriente de colector, que va a ser aproximadamente la corriente I que yo tengo en esa parte. Si R1 va a ser igual a R2, que va a ser igual a 5.1 kiloohmios, donde nuestro voltaje EE va a ser igual a 20 voltios, nuestra resistencia de emisor va a ser igual a 2 kiloohmios, pues vamos a encontrar cuál es el valor de nuestra I. Entonces vamos a tener nosotros que pues obviamente hallamos el voltaje en la base que nos da 5.1K por menos 20 sobre 5.1K más 5.1K que nos da menos 10 voltios. El voltaje en el emisor pues va a ser 10 voltios menos 0,7. Ojo, aquí hay menos 10, pues aquí va a haber... Aquí hay menos 10, aquí tenemos una caída de 0,7, pues vamos a tener menos 10.7. Pero la corriente en el emisor, pues eso sí me cambia porque es 20 menos 10.7. Pues aquí cambia signo, queda más 20 menos 10.7 que me da 9.3 voltios. Estamos analizando la corriente en este sentido sobre 2 kiloohmios, lo que me da 4.65 miliamperios, que va a ser aproximadamente la corriente que me está creando esa fuente de corriente. Vamos a tener una fuente de corriente con BJT Zener. ¿Qué hacemos? Nosotros simplemente en lugar de la R2 vamos a tener un diodo Zener, de manera que ese voltaje de Zener va a ser el que se me va a polarizar directamente a la base. Con eso nosotros de una vez tenemos que la corriente de emisor va a ser igual al voltaje de Zener menos el voltaje base emisor sobre RE, y tenemos que nuestra I va a ser igual aproximadamente a nuestra corriente de emisor. Y ya con esta parte prácticamente tenemos todo lo que necesitamos saber de fuentes de corriente. Ahora vamos a implementar una de estas fuentes de corriente en un amplificador diferencial. Vamos a hacer ese ejemplo y vamos a resolverlo, cosa de que nos quede mucho más sencillo a nosotros entender para qué utilizamos esto o a dónde vamos a llegar a futuro con estas temáticas. Entonces vamos a analizar el siguiente circuito, el cual vamos a tener polarizado a más 15 voltios y a menos 15 voltios, donde tenemos dos resistencias de colector de 2 kiloohmios. Vamos a tener en nuestra fuente de corriente, vamos a tener una resistencia de emisor de 2K, una R1 de 5K y una R2 de 10 kiloohmios. Con beta, todos el mismo beta, y teniendo una entrada terminal único de B sub I, vamos a encontrar B sub O en términos de B sub I. B sub O sería una salida diferencial, que vamos a cambiar la polaridad para que nos corresponda como están las ecuaciones demostradas.
para el ejemplo que hicimos, nosotros si comenzamos hallando el voltaje en la base, que va a ser pues el diferencial de tensión aquí, el voltaje que cae acá, que va a ser 5K por menos 15 voltios sobre 5K más 10 kiloohmios, que me da menos 5 voltios. El voltaje en el emisor haciendo la trayectoria pues va a ser menos 5, menos 0,7, lo que me da menos 5.7 voltios. La corriente de emisor va a ser igual a menos 5.7 menos 15 voltios sobre 2K, lo que me da 9.3 voltios sobre 2K, que me da 4.65 miliamperios. Esa va a ser la corriente de nuestra fuente de corriente. Con eso ya que tengo, ¿qué sabíamos nosotros? Que las corrientes de colectores van a ser la corriente de emisor sobre 2, lo que nos da una corriente de colector en cada una de estas de 2.35 miliamperios. Con la corriente de colector que calculamos, la RE, que sabemos que es 26 milivoltios sobre la corriente de colector. Si no han visto qué es esto, busquen la resistencia de temperatura del diodo. Entonces con eso lo vamos a encontrar. Bueno, con esa RE encontramos que nuestra RE es de 11.18 ohmios como tal. Y pues ¿qué tenemos? Es una entrada terminal único y una salida diferencial. Como lo veíamos en nuestra tabla, nosotros encontramos según sea la entrada, la salida, entonces vamos a tener una ganancia de voltaje de la forma RC sobre RE, que me da 2K sobre 11.18 ohmios, y tenemos una ganancia de voltaje de 178. Tenemos un valor de B sub I, la salida de voltaje va a ser lo que les digo para una entrada terminal único, es la ganancia de voltaje por BI, polarizado de esta forma. Si lo polarizáramos al revés sería menos BI, y pues tenemos que nuestra BO es 178.84 BI. Muchas gracias a todos. Con esto damos por concluido nuestro tema de fuentes de corriente y amplificadores de diferencia o amplificadores diferenciales. Muchas gracias.